Crea videos como estos para tus redes sociales de una forma tan sencilla que te sorprenderá y totalmente gratis. Puedes hacerlos de cualquier cosa que te imagines, así que si quieres saber cómo, acompáñame y vamos a ver cómo se hace. Y bien, para hacerlo más fácil, lo primero será usar un prompt maestro que es el que nos servirá para esta ocasión. Esta indicación se las dejo en la descripción del video o en el mensaje fijado. Este sería el prompt. Y como primer paso, lo que haremos será copiarlo todo. Ahora que ya lo tenemos copiado, vamos a ChatGPT. Y estando aquí, solo pegamos la indicación y le damos a enviar. Inmediatamente nos dará 10 ideas virales para que podamos elegir alguna. Solo buscan alguna que les guste. Yo, para el ejemplo, voy a elegir la 5, que es una casa japonesa tradicional con jardín zen. Solo le escribo el número 5 en el cuadro y le doy enviar. Y nos da esto, que son 4 escenas, aunque pueden pedirle más escenas si lo quisieran. Yo la dejaré en 4. Si se fijan, solo para la primera escena nos da un prompt para generar una imagen que será la referencia para poder generar todas las escenas. Las demás escenas son prompts para video. Entonces, lo primero que haremos será generar la imagen que nos da referencia, así que copiamos esa indicación para imagen y para generar la haré desde Google Flow. Ya estando en Flow, le pegaré el prompt para imagen, elijo el modelo Nano Banana 2 para generar y por último le doy enviar. Yo lo tengo configurado para un formato horizontal, pero ustedes pueden hacerlo también vertical, dependiendo de dónde quieran subirlo. Y bien, ya tenemos aquí la imagen que será la referencia para la primera escena. Ahora solo doy en los 3 puntos y luego en animar. Lo siguiente será copiar el prompt de la primera escena para video en ChatGPT. Regresamos a Flow y pegamos ese prompt abajo del último fotograma. Ahora voy a elegir el modelo. Ustedes pueden escoger el que quieran. Para este caso voy a elegir OmniFlash y la duración de 8 segundos para poder generar los 4 clips. Por último le doy enviar para que el video comience a generarse y aquí tenemos nuestro primer video. Y ahora vamos con lo interesante. Como no tenemos más imágenes de referencia para que haya consistencia, haremos lo siguiente. Dejamos que el video llegue hasta el final. Luego, sobre la imagen, vamos a esta parte y damos clic ahí para que se guarde este último fotograma. De esta forma, tendremos la imagen ya guardada sin necesidad de generar otra. Aquí está. Para seguir con la segunda escena, damos sobre los 3 puntos y también en animar. Seguido, copiamos el segundo prompt para video en ChatGPT. De nuevo, pegamos este nuevo prompt abajo del último fotograma y enviamos para generar. Y así ya tenemos la segunda escena. Repetimos el mismo proceso que la primera, dejando el último fotograma del video y le damos otra vez en esta parte a guardar fotograma. Y aquí en adelante el proceso es el mismo para generar las siguientes escenas, siempre dándole en animar a la imagen, copiando el siguiente prompt de video y así ir generando hasta completar todas las escenas que tenemos. En realidad esto es algo bastante fácil y que no tiene ninguna complicación. Y ya tenemos listas las 4 escenas de principio a fin. Ahora solo queda unir cada clip de video. Para eso pueden descargar cada video y luego unirlo en su programa favorito de edición. Yo, para que sea más rápido, lo haré desde aquí y comenzaré con la primera escena del primer video. Le doy a los 3 puntos, luego en agregar a escena y después en crear la escena. Y de esta forma tenemos el primer video agregado. Ahora voy con el segundo. También le doy a los 3 puntos y en agregar escena, pero esta vez le doy en esta de abajo y no en crear la escena. Y así tendríamos el segundo video agregado. Hago el mismo procedimiento con los otros 2 videos restantes para agregarlos a la misma escena y tenerlos ya unidos de manera fácil y rápida. Y listo, ya tendría los 4 videos unidos. Y si lo hacen como yo, de unirlos desde aquí de Flow, para descargarlo damos clic en la escena donde unimos todo y desde aquí ya se descarga. Y ahora les muestro el resultado que he obtenido.
¿Y qué les ha parecido? De esta forma podrán tener contenido variado y muy llamativo. Si les ha gustado, no olviden darle me gusta al video y dejar sus comentarios para cualquier sugerencia o simplemente dar sus ideas. Por ahora es todo. Nos vemos en el próximo video.